El 20 de abril de 2022 ocurrió algo que la industria del entretenimiento latinoamericano no esperaba con tanta fuerza ni tan rápido. Una serie colombiana de 14 episodios, producida sin el presupuesto descomunal de las grandes producciones estadounidenses y sin un elenco de superestrellas mundialmente conocidas, se convirtió en 4 días en el contenido más visto de Netflix en 68 países. No en Colombia. No en América Latina. En 68 países al mismo tiempo, incluyendo naciones de Europa, Asia y Oceanía. Se llamaba Pálpito. Y lo que acababa de hacer era, en términos televisivos, algo cercano a un milagro. En su segunda semana al aire, Pálpito sumó 85 millones de horas vistas y se convirtió en el contenido más visto del mundo en Netflix sin importar el idioma, por encima de Ozark, que esos días estrenaba su 4ª temporada, y de la película 365 Days, This Day. Solo 9 días después de su debut, Netflix ya había anunciado la renovación por una segunda temporada. Para entender por qué la versión turca de esta historia fracasó, hay que empezar por entender exactamente qué era lo que la versión colombiana había logrado construir. Porque no se puede analizar la caída sin primero comprender la altura desde la que se cayó. La serie colombiana, producida por CMO Producciones, narra la historia de un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa, y en el camino se enamora de la mujer que recibió su corazón. Una premisa que combinaba el thriller oscuro con el melodrama latinoamericano de la manera más eficaz posible. Su creador, el guionista venezolano Leonardo Padrón, la definió como una historia de amor en clave de thriller, una fusión de géneros que él mismo describió como su propósito desde el inicio, combinar sus décadas de dominio del melodrama con su pasión por el thriller. El director colombiano Camilo Vega, que se ha convertido en uno de los directores latinoamericanos más destacados, reconoció que el equipo llegó a hacer hasta 15 escenas por día y que, a pesar de no contar con el presupuesto gigante de las series americanas, españolas o alemanas con las que competían, lograron un resultado épico. Pero lo que pocos sabían sobre el éxito de Pálpito es que no fue simplemente una cuestión de presupuesto ni de elenco. Fue una cuestión de identidad. Padrón tenía claro, al concebir el argumento, que no quería reincidir en temáticas como el narco o la violencia endémica que habían representado a Latinoamérica en pantallas internacionales. Quería demostrar que la región podía contar otro tipo de historias, desde una mirada muy propia sobre el mundo, las relaciones amorosas y las relaciones con el poder. Esa convicción se notó en pantalla. Y el público del mundo entero la recibió con una respuesta que ningún modelo estadístico hubiera predicho. Ahora bien, con semejante fenómeno global sobre la mesa, era inevitable que otras industrias televisivas miraran la historia con interés. Y entre las que miraron con más atención estaba Turquía, un país con una industria televisiva que exporta sus contenidos a más de 150 naciones y que tiene una tradición probada de tomar formatos exitosos y transformarlos en producciones propias. La decisión de adaptar Pálpito al mercado turco parecía, sobre el papel, una apuesta inteligente. La historia era sólida. El género mezclado de thriller y romance era exactamente el tipo de contenido que las series turcas habían demostrado manejar con maestría. El cast que se reunió para el proyecto tenía nombres reconocidos y trayectorias sólidas dentro de la industria. Arpnt, traducida como Palpitación, fue emitida por Star TV. En ella trabajaba junto a otros intérpretes ya conocidos por el público español, Liz G. Comert, a quien muchos habían descubierto en Hermanos, y Denise Acker, reconocida por La venganza de Ifet, y Sibel Taolu, conocida por Medcezir y Tierra Amarga. El protagonista masculino era Kerem Bürsin, el actor que había alcanzado fama internacional gracias a su papel en Love is in the Air. Un hombre con base de fans consolidada, con presencia en redes sociales, con el tipo de carisma que las series turcas saben utilizar para crear fenómenos de alcance global. Sobre el papel, Arpn tenía los ingredientes correctos. Un original poderoso, un elenco de primer nivel, una cadena de televisión experimentada y un mercado internacional ávido de contenido turco. Entonces fue ahí que todo comenzó a mudar. Porque lo que ocurrió cuando la serie se puso al aire no fue el fenómeno que todo el mundo esperaba. Aunque casi todo lo que hace Kerem Bürsin se convierte en éxito, algunas veces no tiene tanta suerte. Ha sido el caso de Arpnt, que acaba de ser cancelada en su episodio número 13 por la cadena Star TV debido a que no logró las expectativas deseadas. 13 episodios. No 2, no 3. 3 episodios emitidos antes de que la cadena tomara la decisión de no continuar. Una cancelación que tomó por sorpresa a sus seguidores, que habían seguido el proyecto con entusiasmo desde su anuncio, y que generó inmediatamente una pregunta que todavía hoy genera debate en los foros dedicados a las series turcas. ¿Qué salió mal? Para responder esa pregunta hay que entrar en el terreno del análisis, con los datos que están disponibles y con la honestidad necesaria para reconocer que no siempre hay una sola respuesta.
El primer elemento que hay que considerar es la naturaleza misma de las adaptaciones. Cuando una producción decide tomar una historia exitosa de otra industria y trasplantarla a un contexto cultural diferente, no está comprando una fórmula garantizada. Está comprando una premisa. Y una premisa, por poderosa que sea, necesita ser reinterpretada con una sensibilidad que conecte con el nuevo público. Pálpito funcionó en Colombia y en el mundo no solo porque tenía una trama inteligente. Funcionó porque tenía una voz propia. Su director argumentaba que la historia era muy internacional, que hubiera podido ser creada en cualquier lugar del mundo, pero que lo que la hacía especial era la manera específicamente latinoamericana de contarla, la intensidad emocional, el ritmo, la forma de construir las relaciones entre los personajes. Esa voz era colombiana, venezolana en su guión, latinoamericana en su sensibilidad. Y cuando esa misma historia llegó a manos de un equipo turco, con actores turcos, con una dirección turca, con los códigos narrativos propios de las producciones de ese país, algo en la fusión no terminó de cuajar de la manera que todos esperaban. Por tras de aquella imagen de proyecto bien preparado, había una realidad más compleja, la del choque entre dos tradiciones televisivas que, aunque comparten algunos elementos del melodrama, construyen sus personajes, sus ritmos y sus giros argumentales de maneras bastante distintas. La televisión turca tiene una identidad narrativa muy marcada. Sus series más exitosas, desde Fatma Gul hasta Muhteşem YZYL, desde Kara para Aşk hasta Yalan, funcionan dentro de una gramática particular, personajes con capas culturales específicas, tramas que se desarrollan dentro de un universo social y familiar reconocible para su audiencia local, y una forma de construir la tensión emocional que responde a convenciones propias del melodrama turco. Pálpito, en cambio, era una historia concebida desde otra tradición completamente diferente. El thriller latinoamericano tiene una velocidad distinta. Su forma de construir la intriga, de manejar la violencia como elemento narrativo, de desarrollar la química entre los personajes, no se rige por los mismos códigos que el drama turco. Y esa diferencia, cuando se traslada de un sistema al otro sin la reinterpretación suficiente, puede generar una fricción que el público percibe aunque no sepa exactamente cómo nombrarla. El reparto era excelente. Sin embargo, bien por el guión o bien por la dirección de la ficción, Arp no llegó a convencer al público. Esa frase resume perfectamente el problema. No era una cuestión de talento individual. Los actores involucrados tienen trayectorias que lo demuestran. Era una cuestión de conjunto, de cómo los elementos de la historia original se integraron en el nuevo contexto. Hay otro dato curioso que muy pocos mencionan cuando se habla de esta adaptación. En la segunda temporada de Pálpito, la historia lleva a Camila a la ciudad de Estambul como punto argumental. Estambul, la misma ciudad donde se filmaban las producciones turcas que estaban intentando adaptar la historia colombiana. Hay en ese detalle algo casi irónico. La ciudad turca ya formaba parte del imaginario de la serie original antes de que Turquía decidiera hacer su propia versión. Lo que vino después de la cancelación fue una respuesta dividida entre los seguidores internacionales. Algunos lamentaron no haber podido ver la historia completa en su versión turca. Otros señalaron que la versión original colombiana seguía disponible en Netflix y que era, en su opinión, difícil de superar precisamente porque había nacido con una identidad propia y no como una adaptación de algo ajeno. Y ahí está, quizás, la lección más importante que deja el caso de Arp. No todas las historias se adaptan con la misma facilidad a todos los contextos. El éxito de Pálpito no era solo una cuestión de trama, sino de la confluencia específica de un creador, un director, un elenco y una industria que en ese momento particular estaban todos en su mejor versión. Su creador tardó cerca de 1 mes y medio en enviar la sinopsis, y pasaron solo 15 días para que los ejecutivos de Netflix le ofrecieran firmar el contrato. Esa velocidad de decisión refleja algo, que el proyecto llegó en el momento justo, con la propuesta correcta, a la plataforma adecuada. Replicar esas condiciones no es imposible, pero tampoco es automático. Y la industria turca, que tantos éxitos ha tenido exportando sus propias historias al mundo, encontró en este proyecto un límite que sus propias producciones raramente encuentran cuando son originales. La ironía del caso Arp es que la televisión turca es, en sí misma, una máquina de crear historias que el mundo entero quiere consumir. Sus producciones originales han conquistado audiencias en mercados que van desde el mundo árabe hasta América Latina, desde los Balcanes hasta el sudeste asiático. Cuando cuenta sus propias historias, con sus propias voces, dentro de sus propias tradiciones culturales, el resultado suele ser extraordinario. Pero cuando intenta tomar una historia que ya tiene una identidad formada en otro lugar, el desafío es mucho mayor. No se trata solo de traducir los diálogos o de cambiar los nombres de los personajes.
Se trata de reimaginar toda la arquitectura emocional de una narración para que resuene de manera auténtica en un nuevo contexto. Y esa reimaginación, en el caso de Arndt, según lo que los números de audiencia revelaron, no llegó a completarse con la profundidad necesaria. 13 episodios. Una cancelación. Y una pregunta que sigue abierta. ¿Habrá una nueva oportunidad para esta historia en la televisión turca? Por ahora, lo que queda es Pálpito en su versión original, disponible en Netflix, con todas sus temporadas, recordándonos que las mejores historias tienen una geografía emocional que las define. Y que trasladar esa geografía de un continente a otro es uno de los desafíos más complejos que cualquier industria televisiva puede enfrentar. Lo que el caso de Arndt enseña, en definitiva, no es que la televisión turca fracasó. Es que incluso las industrias más exitosas del mundo tienen sus límites cuando se trata de capturar la chispa específica de algo que nació en otro lugar, en otro momento, con otra alma. Y reconocer ese límite es, en sí mismo, un acto de honestidad que la industria entera necesita para seguir aprendiendo cómo contar historias que el mundo quiera escuchar.